Bien, muchachos, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a trabajar diagramas de cuerpo libre. Y con este tema vamos a trabajar aquellas actividades que ustedes tenían colgadas ahí en Classroom. Vamos a hacer las retroalimentaciones respectivas de cada una de ellas, ¿bien? Primero que todo, a modo de introducción, muchachos, vamos a hablar sobre lo que son los diagramas de cuerpo libre. Listo, estos son diagramas, muchachos, que se utilizan para representar las fuerzas que se ejercen sobre los cuerpos, para representar las fuerzas, para representar cómo se están moviendo, listo, hacia dónde se van a mover, para efectuar análisis allí, ya sea para obtener valores de fuerza, valores de distancia, de velocidad, valores de masa, listo. Los diagramas de cuerpo libre son una herramienta muy poderosa allí al momento de nosotros trabajar con elementos físicos o trabajar con problemas de física. El día de hoy vamos a aprender a elaborarlo, simplemente desde su punto de vista de identificación de fuerzas, desde el punto de vista de ubicación, desde el punto de vista de dirección. Listo, me interesa de momento que aprendamos a hacer eso, que los ubiquemos bien, que entendamos bien, que un tipo de fuerza que identifiquemos va ubicada de cierta forma, ¿bien? Va a ser nuestra idea del día de hoy. Tengan muy presente eso, muchachos. Los diagramas de cuerpo libre se emplean para representar las fuerzas que se ejercen sobre los objetos. ¿Listo? Es muy importante eso. Sobre los objetos. Vamos a escribirlo ahí. Es decir, muchachos, nosotros en determinados sistemas podemos saber que, por ejemplo, en esta primera actividad podemos nosotros notar que hay diferentes elementos allí y todos forman un conjunto y cada uno de estos elementos está siendo sometido a un grupo de fuerzas. ¿Listo? Entonces lo que nosotros hacemos es buscar algunos puntos de gran impacto, se puede decir, puntos donde se encuentran o donde se aplican el mayor número de fuerzas del sistema. ¿Listo? Y a partir de ahí hacemos los respectivos análisis. Bien, muchachos, lo primero que nosotros hacemos al momento de querer elaborar un diagrama de cuerpo libre de un objeto es lo observamos y hacemos la identificación de las fuerzas y sobre todo del punto donde nosotros vamos a ver allí donde vamos a identificar las fuerzas que se ejercen. Entonces ustedes tienen allí, muchachos, una primera actividad. ¿Listo? Que es esta figura que yo les dibujé acá. Una caja que yo les coloqué el nombre de uno. ¿Listo? Una caja que se une a un punto P y ese punto P se une a dos cuerdas que a su vez se unen acá a una estructura superior. Entonces, muchachos, me gustaría escucharlos y ver de pronto cuáles son las fuerzas que ustedes identifican que se ejercen sobre ese punto P. Y para eso, muchachos, yo les elaboré un segundo dibujo. ¿Listo? Como ese primer dibujo, muchachos, es un dibujo, digamos, esquemático, un dibujo básico allí. Pero digamos que en la realidad nosotros podemos encontrar ese caso como el dibujo que les muestro abajo. ¿Listo? Podemos encontrar un anillo como ese anillo rojo que ustedes ven allí y a ese anillo rojo se le pueden acoplar o amarrar allí unas cuerdas, ¿listo? Unas cuerdas superiores que son las que sostienen el anillo desde el techo y a ese anillo se le amarra una tercera cuerda que es la que sostiene la caja. Entonces la idea de esta primera actividad, muchachos, es identificar allí cuál es el diagrama de cuerpo libre del punto P, es decir, las fuerzas que se ejercen allí sobre el punto P. Entonces me gustaría escucharlos, muchachos. ¿Cuáles son las fuerzas que ustedes creen que actúan sobre ese punto? Atención 3. Ok, Kaidis, te entendí la tensión. Excelente, Kaidis. La primera fuerza y más importante de todas en este caso es la tensión. Muy bien, Kaidis. La fuerza de tensión, vamos a escribirlo bien. Bien, la fuerza de tensión, recordemos, muchachos, que es aquella fuerza que aparece en los objetos allí cuando tenemos nosotros
cuerdas, cuando tenemos cables, cuando tenemos aquí guayas, también las guayas de las bicicletas, nosotros hablábamos de eso. ¿Listo? Cuando tenemos cables, cuando tenemos alambres, cuando tenemos cuerdas que se amarran y tiran de un objeto, esos objetos allí sufren lo que se llama fuerza de tensión. ¿Listo? Excelente. Es la primera fuerza que se ve que se ejerce allí sobre ese cuerpo. ¿Listo? De hecho, todas las fuerzas que se ejercen sobre el anillo en especial son fuerzas de tensión. Pero vamos a ver allí que esas fuerzas de tensión se ven influenciadas por otras fuerzas. ¿Qué otras fuerzas ustedes creen, muchachos, que se ejercen sobre ese punto P allí? Peso. Peso, excelente, muy bien. El peso. El peso es la segunda fuerza que se ejerce sobre el cuerpo, ¿listo? Nosotros tenemos allí una caja con el número 1, una caja que presenta un valor de masa, ¿listo? Y ese, por tener un valor de masa, va a generar allí, va a representar un valor de fuerza que va a intentar mover ese anillo hacia abajo. ¿Listo? Porque está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Así como ustedes lo están viendo, tenemos ese diagrama de cuerpo libre en total reposo. ¿Listo? Entonces, hacemos el respectivo diagrama de cuerpo libre para ese punto P. Listo, el punto P lo identificamos con un punto rojo allí. Vamos a escribirlo acá como punto P. Ahí lo tenemos P. De un lado, muchachos, a ese punto P le entra una fuerza de tensión allí. Y le sale otra fuerza de tensión de este lado. Y sale una tercera fuerza de tensión aquí, que se ve influenciada por el peso. Son las tres fuerzas que se están ejerciendo en ese punto. Ahora la pregunta es, muchachos, ¿cuáles son las direcciones de esas fuerzas allí para que ese cuerpo se encuentre en equilibrio? Por ejemplo, vamos a nosotros a llamar a esta primera fuerza de tensión T1. A esta la vamos a llamar T2 y a esta la vamos a llamar W porque es el peso. Entonces, muchachos, es muy importante que cuando ustedes estén elaborando diagramas de cuerpo libre, seleccionen bien las direcciones que le van a poner a las fuerzas que están poniendo allí. Por ejemplo, muchachos, ¿qué dirección tendría esa fuerza de tensión 1? ¿Iría dirigida en este sentido, o sea, hacia arriba, o en este sentido, hacia abajo? ¿Ustedes qué opinan? Hacia abajo, profesor. Hacia abajo. Ok, ok. ¿Y qué opinan la señorita Caidis? ¿Qué opinas, Caidis? ¿Hacia dónde iría dirigida esa fuerza? La fuerza de tensión 1. Hacia abajo. Hacia abajo. No, hacia arriba, hacia arriba. Hacia arriba. Ok, ok. ¿Y qué dice la señorita Wendy Jiménez? Wendy, ¿qué opinas? ¿Hacia dónde iría dirigida esa primera fuerza de tensión para que todo eso se encuentre en equilibrio? Hacia arriba. Ok. ¿Y el señor Orlando Linero? Hacia arriba, profesor. ¿Y Ángel Vargas? Hacia arriba, profesor. Ok, bien, bien. Muchachos, la respuesta es hacia arriba. Es correcto. Iría dirigida hacia arriba así. Esas cuerdas allí, así como están ahí, están intentando jalar ese anillo hacia arriba. ¿Listo? Esta primera T1 lo que hace es jalarla hacia arriba, intenta desplazarla hacia arriba. Esa fuerza de tensión se provoca allí. ¿Listo? Intentando jalar el anillo en esa dirección. Como tal, esa es la dirección que se ve allí. ¿Listo? Para que el sistema se mantenga el equilibrio. Ahora, muchachos, ¿qué dirección ustedes creen que tendría la fuerza que nosotros escribimos como W o el peso? ¿Qué dirección tendría el peso allí? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, profesor. Hacia abajo, excelente. El peso siempre lo vamos a dirigir hacia abajo. Listo, entonces ahí vamos viendo, muchachos, que se va dando el equilibrio. ¿Listo? ¿Cuándo se da el equilibrio? Cuando tenemos fuerzas que se contrarrestan entre sí para mantener el reposo. Es decir, si nosotros tenemos todas las fuerzas hacia abajo,
ese cuerpo se va a mover hacia abajo porque no hay ninguna otra fuerza que se esté oponiendo al movimiento allí. Entonces, como ese peso está dirigido hacia abajo, las fuerzas que se oponen al movimiento del peso son las fuerzas de tensión T1 y T2. ¿Listo? Y para finalizar allí en esta actividad, muchachos, ¿cuál sería la dirección respectiva de la fuerza de tensión 2? Se las voy a poner acá. ¿Iría en ese sentido hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. Y de esta forma, muchachos, se da el equilibrio. ¿Listo? Tenemos fuerzas que se contrarrestan hacia arriba con las de hacia abajo. Es decir, nosotros tenemos que esas fuerzas de tensión se están contrarrestando con el peso allí que se está ejerciendo sobre el punto P. Y eso sería todo, muchachos, con respecto a la elaboración del diagrama de cuerpo libre de esta primera parte. ¿Listo? Sería todo. Tenemos dos fuerzas de tensión y una tercera fuerza de tensión que es igual al peso. Ustedes la pueden colocar como T3, pueden colocar la fuerza de tensión 3 o pueden colocarla como el peso porque es igual al peso. ¿Listo? Entonces, de esta forma se elabora ese diagrama de cuerpo libre allí. Es importante que entiendan bien las direcciones porque más adelante ustedes van a ver que eso influye en el tema de las cantidades vectoriales que se ven allí. ¿Listo? Porque las fuerzas son cantidades vectoriales que se definen por su dirección. Y si no colocamos bien la dirección, entonces ahí digamos que va a estar errado allí la forma en que representamos esa fuerza. Entonces, de esta forma lo pudimos elaborar. El diagrama sobre el punto P quedaría con dos fuerzas hacia arriba, que son las fuerzas de tensión, y una fuerza peso que iría dirigida hacia abajo. Así de sencillito, muchachos. Ahora, tenemos una segunda actividad. Tenemos una persona allí que está sosteniendo una bola de boliche a una cierta altura. Entonces nos pedían elaborar el diagrama de cuerpo libre de esa bola. ¿Listo? La colocamos allí. Y antes que nada, identifiquemos cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre la bola. ¿Listo? Sobre la bola, que es lo que nos están preguntando. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre la bola allí? Tengamos en cuenta que la mano está quieta. ¿Listo? Todo está en reposo ahí. Tenemos una persona que está sosteniendo una bola de boliche sin ningún tipo de movimiento. Entonces, para ustedes, ¿cuáles serían allí las fuerzas que se aplican sobre esa bola allí? Señor Fernando Salgado, adelante. Profesor, la fuerza que tiene la bola es la fuerza normal y el peso. Excelente, Fernando, muy bien. El peso y la fuerza normal. ¿De dónde sale la fuerza normal? Sale allí de esa superficie donde está apoyada allí esa bola de boliche. Recordemos que todos los objetos que se encuentren apoyados sobre una superficie, debido a su peso, esa superficie ejerce sobre ellos una fuerza que se llama fuerza normal. Es la fuerza que ejerce la superficie sobre los objetos donde estos objetos se encuentran apoyados. Es decir, como tenemos esa bola de boliche quieta allí, ¿listo? Siempre va a tener un peso ahí que se va a dirigir hacia abajo. Y la fuerza que la va a mantener a flote allí va a ser esa fuerza normal que está ejerciendo la persona que la está sosteniendo, ¿listo? Ahora, identifiquemos ahora, muchachos, de estas dos fuerzas, cuáles serían sus direcciones y cómo las ubicaríamos allí. ¿Cómo ustedes ubicarían el peso dentro del diagrama de cuerpo libre de nuestra bola de boliche, muchachos? ¿Iría hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hacia dónde iría dirigido el peso? De pronto me ayuda ahí la señorita Heidi Sánchez. Heidi, ¿hacia dónde iría dirigido el peso de esa bola de boliche allí? Hacia la parte de abajo. Es correcto, hacia abajo. La podemos escribir como W allí. Y el señor Merlano. Merlano, ¿hacia dónde iría dirigida ahora la fuerza normal de ese objeto allí?
Esa fuerza normal que nos comentó Fernando, ¿hacia dónde iría dirigida? Allí. ¿Hacia dónde estaría dirigida? Erlano. No podemos escucharte, Merlano. Tienes como problemas con el audio allí. Ángel, no sé si lo puedas ayudar. Señor Ángel Vargas. Ángel, ¿qué dirección tendría la fuerza normal allí? Hacia arriba. Excelente, hacia arriba. Sencillito, muchachos. Allí estaría dirigida hacia arriba. Y serían todas las fuerzas que se ejercen sobre esa bola de boliche, ¿bien? Está en equilibrio allí con el peso y su fuerza normal. Entonces, de esa forma, muchachos, se puede desarrollar esa segunda actividad allí, ¿listo? Que identifiquemos bien esas fuerzas, fuerza normal y peso, y las sepamos ubicar con la dirección correcta allí. Entonces, vamos bien hasta ahí, muchachos. Tenemos ahora una tercera actividad. En la tercera actividad nosotros tenemos una persona allí que está empujando esa caja, ¿listo? Entonces la persona vino, movió la caja hasta que llegó el punto donde esa caja la estrelló contra la pared y la sigue empujando porque es una persona terca que no sabemos por qué la está empujando por allá. De pronto sea una nevera y él quiera cogerla y la quiera ahí apoyar sobre la pared y está ejerciendo una fuerza porque para él no es suficiente hasta donde la está dejando. Entonces, muchachos, en este esquema, en esta tercera actividad, ¿cuáles serían las fuerzas que se verían involucradas? Tengan en cuenta, muchachos, que ya esta caja, la caja 3, vamos a colocarla, está en reposo, ¿listo? La tenemos en reposo. ¿Cuáles serían las fuerzas que se ejercen en esa tercera actividad? Kaidis, adelante, Kaidis. Era para decirle si me da un permiso de que se me apague el celular. ¿Permiso de qué? Voy a buscar el cargador Sí, claro, tranquila, búscalo, no hay problema. para... Dale, tranquila, busca el cargador. Listo, ¿quién me ayuda allí, muchachos? ¿Cuáles son las fuerzas que se ven involucradas allí? De pronto me ayuda el señor Orlando Linero. Orlando, dime una o varias fuerzas que tú crees que se involucran en esa situación que estamos viendo allí. Recordemos que la caja está ya en reposo. Está la persona ahí empujándola hacia la pared. ¿Qué opinas allí, Orlando? De tensión. Fuerza de tensión. Ok. ¿Y qué opina la señorita Wendy? Wendy, ¿qué opinas de la fuerza de tensión en este caso? ¿Crees que exista fuerza de tensión o no? ¿Qué opinas tú? No. ¿Y por qué no? No sé decirle, pero yo creería que de tensión no. Es que no hay cuerdas, no tenemos cuerdas allí. Cuando no hay cuerdas, no hay fuerzas de tensión allí, ¿listo? Tiene que haber un cable, un alambre, algo así que lo esté alando para nosotros identificarlo, ¿listo? Ahí tenemos a Fernando que nos levantó la mano. Adelante, Fernando. Profesor, la fuerza que se ejerce ahí entre la caja y la pared sería peso, fuerza normal y una fuerza positiva que está ejerciendo el hombre. Listo, tenemos peso, tenemos la normal. Me mencionaste una fuerza positiva que está ejerciendo la persona. Excelente análisis, Fernando. Muy bien, muy buen análisis. Fuerza positiva que ejerce la persona. Y me mencionaste otra. ¿Cuál fue la otra? La que falta es la fuerza negativa que ejerce la pared contra la caja. Excelente, Fernando. Muy bien.
Esa sería la reacción allí. Vamos a escribir la reacción de la pared. Esas son las 4 fuerzas, muchachos, que se ejercen sobre ese objeto 3 allí. Peso, fuerza normal, la fuerza positiva que ejerce la persona y la reacción de la pared. Es decir, esa fuerza que ejerce la pared allí y que precisamente hace que ese cuerpo no se mueva más. Entonces, muy bien, Fernando. Muy bien. Esas son las 4 fuerzas que se ejercen allí. ¿Listo? Ahora el punto, muchachos, es elegir cuáles son las direcciones de esas fuerzas. Vamos a escribir nuestra caja 3 aquí. Listo, ahí tenemos nuestra caja 3. Ahora, muchachos, vamos a elegir cuáles son las direcciones de esas fuerzas. Me gustaría que me ayudara allí el señor Orlando Linero. Orlando, ¿qué dirección tendría allí esa fuerza normal y el peso? ¿Qué dirección tendrían allí? De la caja esta. Sí, para la caja 3. Profesor está en reposo. Creo que normal ¿Hacia dónde iría dirigida la fuerza normal allí? hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y el peso? ¿La fuerza normal o el peso? Fuerza normal. La fuerza normal hacia abajo. Ah, no, hacia arriba, perdón. Pero ¿estás seguro por cuál te vas allí? Si el peso va hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba, profe. Ok. Ojo con eso, muchachos. Allí la fuerza normal va hacia arriba. En este caso va hacia arriba. Yo les voy a hablar de un caso, o no estoy seguro si ya les hablé, de un caso en el que, o sea, la fuerza normal no siempre va a ir hacia arriba. En este caso va hacia arriba, pero no siempre, ¿listo? Entonces yo les voy a mostrar unos casos allí. No estoy seguro si hablamos de eso, pero se los voy a mencionar allí. De casos de diferentes direcciones de la fuerza normal. Listo. La fuerza positiva que nos comentaba Fernando iría en el sentido positivo. Se puede colocar así allí. Vamos a colocar la F positiva y la reacción de la pared que va en el sentido negativo. Vamos a llamarlo FR. Vamos a escribirle FP mejor. F, fuerza de la pared. ¿Listo? Y estas son las 4 fuerzas, muchachos, que se ejercen sobre ese cuerpo en ese estado. ¿Listo? Las que nos mencionaba él. Fuerza normal, peso, esa fuerza positiva y la reacción de la pared. Son las fuerzas que se ejercen sobre ese tercer cuerpo allí. ¿Listo? Y de esta forma, muchachos, lo podemos encontrar en equilibrio. Elegimos bien las direcciones. Deben tener cuidado con eso, sobre todo de pronto Linero, que vi ahí que de pronto flaqueaba un poquito con la fuerza normal. Entonces vamos a mirar ahora situaciones que tenemos ahí con respecto a la fuerza normal. ¿Listo? Y les voy a mostrarles diferentes situaciones. Vamos a robar esto para acá para mostrarles. Ok, bien, muchachos. Diferentes situaciones de la fuerza normal. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, alguien tiene una caja ahí en su mano. Esto es una mano allí. Y alguien tiene una caja sostenida allí. Esa persona viene y aprisiona esa caja contra una pared allí. Pero la está sosteniendo, o sea, está suspendida. El suelo es este. Entonces esa caja está suspendida a cierta altura allí. ¿Listo? En este caso, muchachos, ¿hacia dónde iría dirigido el peso y hacia dónde iría dirigida la fuerza normal? ¿Qué opinan ustedes? La persona está realizando una fuerza en el sentido derecho, o sea, una fuerza positiva, se puede decir. ¿Qué sentido creen que tendría allí la fuerza normal? Iría así. Recuerden que es la superficie la que ejerce sobre el cuerpo, ¿listo? Tengan en cuenta eso. Y la superficie es esta línea roja, esa pared que ustedes ven allí. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Hacia dónde iría dirigida la fuerza normal allí? Hacia abajo. Ok. ¿Y quién dijo hacia abajo?
¿Quién dijo? ¿Quién dijo hacia abajo? Pero no, no importa. Yo, profe. Ah, Wendy. Ah, Wendy, listo, vale. Bien, muchachos, ¿quién tiene una opinión diferente allí? Profesor, va hacia la izquierda. ¿Por qué? ¿Quién dijo Fernando? Sí, profesor, es porque como la base es la pared, entonces va en sentido contrario que la base. Es correcto. Para todos, muchachos. En este caso, iría la fuerza normal dirigida hacia la izquierda, porque no tenemos ahí esa superficie, ¿listo? Y tenemos ahí una persona que está ejerciendo una fuerza sobre esa caja y esa fuerza normal ya no iría hacia abajo, porque o sea, abajo esa caja no tiene ninguna superficie. La superficie está apoyada allí de su lado derecho y del lado derecho aplica la fuerza hacia su lado izquierdo. ¿Listo? Él ejerce una fuerza hacia la pared y la pared le ejerce una fuerza hacia la izquierda. Pero como es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, es la fuerza normal allí. ¿Listo? Entonces, excelente. La respuesta es hacia la izquierda. En el sentido en el que iría dirigida, en este caso, la fuerza normal. ¿Listo? Ese es un caso de fuerza normal. Les voy a mostrar otro ahora. Bien, muchachos, nosotros tenemos ahora una caja, ¿sí? Tenemos una caja y tenemos a alguien acá abajo que está, vamos a dibujar allí. Tenemos a alguien que está apoyando esa caja, pero sobre el techo ahora, muchachos. Listo, viene y está ejerciendo una fuerza en ese sentido. Listo, hacia arriba, la está sosteniendo sobre un techo allí. Muchachos, ¿en qué sentido en este caso iría dirigida la fuerza normal? Hacia abajo, profesor. Es correcto, Linero. Ahora sí va hacia abajo. ¿Por qué, Linero? Porque va en contrario, profesor. Bien, fuerza. bien. Ahora sí va hacia abajo. Esta es la situación donde podemos encontrar la fuerza normal dirigida hacia abajo. ¿Listo? La superficie la tenemos arriba y de arriba hacia abajo es la dirección de nuestra fuerza normal. Iría en el mismo sentido allí que el peso. ¿Listo? Esta es la situación donde ustedes encuentran el peso y la fuerza normal dirigidas en el mismo sentido. ¿Listo? De pronto, por si ustedes ven esa pregunta alguna vez, la tengan en cuenta. Entonces, son diferentes situaciones, ¿sí? La fuerza normal no la vamos a encontrar en la misma dirección siempre. A ver, generalmente es hacia arriba o generalmente es inclinada, pero miren que puede estar hacia la derecha, puede estar hacia la izquierda, hacia abajo, en todos los sentidos puede estar la fuerza normal. Entonces, es importante que tengan claro eso al momento de elaborar ustedes un diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Muchachos, con respecto al contenido de nuestra clase del día de hoy, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran aclarar? Si hubo algo que no les quedó claro. No sé si tenga alguna duda, por ejemplo, el señor Amerlano que no tiene audio allí. De pronto la señorita Génesis Guerra. Sí, profe. Génesis, ¿tienes alguna duda? Bueno, otra duda que yo tengo es por qué no tienes cámara. Ah, me acabo de dar cuenta de que no la tenías allí. No, profesor, ninguna duda. Listo, listo. Y la señorita Sharon Gutiérrez, ¿tienes alguna duda con lo que hemos visto hoy? Ok, ok. Heidi, ¿tienes alguna duda? Y el señor Fernando Salgado. Todo claro ahí, Fernando. Y Linero. Linero, ahora sí te quedó claro lo de la fuerza normal. Porque tú decías, no, profe, que hacia abajo, que hacia arriba, y yo, mira, te veía un poquito embolatado ahí. ¿Cómo estás ahora? ¿Mm? Mejor, sí. Y ahora se entendí, profe. Excelente. Y Wendy. Ok, muchachos, bien.